acto jurídico. Eso es derecho civil, personas, ¿no? Han aprobado la materia. ¿Qué es un hecho jurídico? Un A hecho ver. jurídico es algo muy mono. ¿Algo qué? Compañeros, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no van a saber qué es un Que hecho jurídico y un acto jurídico? O sea, si no vamos a entender la naturaleza jurídica de lo que es un hecho, de lo que es un acto jurídico, estamos mal. No vamos a poder entender. Doctor, Sí, dime. doctor, es un acto jurídico cuando ya aplicamos las leyes para cualquier hecho o actividad que se ha cometido, ¿no? Entonces, cuando ya estamos empezando a utilizar las normas, ese momento empezamos con el acto jurídico, doctor. Ya, ¿y qué es un hecho jurídico? Doctor, Eh, un hecho jurídico es el acontecimiento de un ordenamiento jurídico. Doctor, buenos días. No. Buen día. El hecho jurídico son acciones que tienen consecuencia jurídica, pero no tienen como voluntad el elemento. Ya. Ejemplo. El nacimiento. Ya. Ahora, como Exacto, ¿no? en el acto jurídico son acciones que tienen consecuencia jurídica, pero tienen como elemento principal la voluntad. Sería, digamos, un testamento. Ya, ¿no? Sí, exacto. Entonces, un hecho jurídico será algo, ¿no? Me parece redundante, un hecho de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, ¿no? Una inundación será un hecho jurídico. El nacimiento es un hecho de la naturaleza, ¿no? Que no, la muerte también es un hecho de la naturaleza, que no tiene, digamos, una intervención de la voluntad. Uno muere cuando, bueno, cuando le toca, ¿no? Pero ese hecho genera efectos jurídicos, ese hecho de la naturaleza, ¿no? Sobre el cual el hombre no tiene ninguna potestad, ninguna voluntad, ninguna capacidad, digamos, de determinar. Eso será un hecho jurídico, ¿no? Un hecho de la naturaleza que produce efectos jurídicos que afectan a la vida del derecho. Ahora, el acto jurídico será aquel acuerdo de voluntades entre dos o más partes que genera efectos jurídicos. Ejemplo, el contrato, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un contrato, ¿de qué estaremos hablando? ¿De un hecho o de un acto jurídico? Un acto jurídico sería, doctor. ¿Ya? Ya, bueno, entonces estamos bien. El contrato es un acto jurídico de carácter bilateral en el cual interviene el empleador y el trabajador. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio remunerado, ¿no? Entonces vemos que aquí también un tratadista habla que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios a un patrono bajo su dependencia y mediante una remuneración, ¿no? Entonces ahí están los elementos. Es aquel mediante el cual un trabajador se obliga a prestar servicios a un patrono bajo su dependencia y mediante una remuneración. Esas serían las partes dentro de lo que es la doctrina. Ahora, dentro de la concepción nueva de lo que es contrato de trabajo,
Es por consiguiente más que el hecho central, la participación reconocida al libre arbitrio de los particulares en el hecho social del trabajo. Entonces, ya yéndonos a la naturaleza jurídica, tanto del contrato y como del trabajo en sí mismo, el trabajo sería el objeto. El trabajo es un hecho social. ¿Por qué será un hecho social, compañeros? El trabajo. A ver. Participen, compañeros. Ya están casi abogados, tienen que saber por qué es un hecho social el trabajo. Será un hecho social porque implica a una familia y la familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, con el trabajo y específicamente con el salario, se pagará a una determinada familia. Se dará seguro social a una determinada familia. Se tendrá asegurada a un núcleo familiar específico, ¿no? Ahora, el contrato es ley entre partes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los contratos nominados, contratos innominados, a ver, estamos hablando del contrato, área civil. ¿Cuáles serán los contratos nominados y los contratos innominados? A ver. ¿Alguien? Bueno, los contratos nominados son aquellos que están en el Código Civil. Por ejemplo, los contratos de alquiler, el contrato de anticrético, el contrato de hipoteca, ¿no? Esos son contratos nominados porque están dentro del Código Civil. Ahora, los contratos innominados serán aquellos que no están dentro del Código Civil, pero en base a la libertad contractual generan efectos jurídicos. ¿No? O sea, una persona puede realizar un contrato, un documento, siempre y cuando el objeto sea lícito, ¿no? Por ejemplo, no estará dentro del Código Civil un contrato de portería, ¿no? Que por su naturaleza es un contrato innominado, ¿no? Pero tendremos dentro de lo que es otros tipos de contrato que sí están en el Código Civil, pero tiene que ser siempre con la voluntad de las partes. Ahora, el contrato es ley entre partes. ¿Qué significa esto? Que cuando uno firma un determinado documento, se obliga a tal forma que se constituye y tiene fuerza de ley, siempre y cuando el objeto no sea ilícito. En este caso, la jurisprudencia establece que el contrato constituye ley entre partes, por lo que su cumplimiento es obligatorio. Ahora, el artículo 6 de la Ley General del Trabajo establece que los contratos de trabajo mencionados en el inciso precedente al haber sido unilateralmente modificados por el director, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya habla de las partes, pero acá vemos jurisprudencia en donde establece claramente que un contrato de trabajo está legalmente regulado por el artículo 6 de la Ley General del Trabajo. Un elemento fundamental para establecer en determinado momento las responsabilidades y también lo que establezca la normativa legal vigente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, cuando hablamos del objeto del contrato, el objeto del contrato de trabajo está dado por el trabajo mismo y dice que es toda actividad que desarrolla el trabajador como prestación personalísima
para el trabajador es la remuneración convenida y para el empleador el trabajo recibido, sea cual fuera el tipo de trabajo, manual, intelectual, productivo, libre, por cuenta ajena, etc., ¿no? Entonces, cuando vemos el objeto, puede ser una actividad física, intelectual, puede ser una actividad manual, productiva, por cuenta ajena, etc., ¿no? Pero vemos que el objeto es el trabajo mismo, ¿no? Este elemento es fundamental a tiempo que, si digamos ustedes van a dedicarse al área laboral, es importantísimo, fundamental que sepan cómo es y se elabora un contrato de trabajo a tiempo de establecer los elementos, en primer lugar, de lo que son, de dónde proviene el contrato. Hemos hablado ya de los elementos de carácter civil, en donde establece claramente cada uno de sus aspectos fundamentales en los cuales cae el contrato. Ahora, estableciendo toda esta doctrina del objeto del contrato, vemos también que el contrato tiene elementos, ¿no? Y dentro del contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algunos autores citan elementos esenciales, especiales y particulares. Por ejemplo, los sujetos de la relación jurídica, ¿no? Que son por una parte el trabajador y otro el patrón. En otra relación jurídica no existe esto, ¿no? Son partes, ¿no? Acreedor, deudor, por ejemplo, en una deuda, ¿no? En acá será el trabajador y el otro el contratista o el patrón. Otro elemento será la capacidad distinta a la del derecho común, es decir, que tenga aptitud para un oficio, ¿no? La persona tendrá que tener, por ejemplo, para hacer un contrato de trabajo de albañilería, tendrá que tener esa facilidad, esa especialidad, esa expertise para realizar una obra, ¿no? Ahora, el consentimiento de las partes. ¿Escuchan? Hola. Sí, doctor, se escucha. Ya. Entonces, todos esos elementos que habíamos avanzado la anterior clase, y a partir de también un elemento fundamental, como esto es la teoría, habíamos hablado del derecho civil, de la jurisprudencia, del contrato de trabajo, conceptos, clases, nulidad, suspensión y prestaciones. Si bien esta parte doctrinal es importante, a tiempo de establecer elementos fundamentales respecto a lo que es el trabajo de llevar adelante una actividad laboral y un asesoramiento correcto a una determinada institución, no será menos importante establecer de alguna forma este elemento que nosotros conocemos como la práctica forense. Es así que el día de hoy le he invitado a un experto en materia laboral que ha sido varios años asesor de empresas en materia laboral, que ha llevado adelante muchos contratos, desahucios, desvinculaciones, que en la práctica han llevado a de alguna forma establecer su expertise al respecto. Le voy a dar la bienvenida al doctor Jorge Flor. Doctor, ¿está en línea? Hola. ¿Le han permitido? Aló, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, doctor. Es un placer y gracias por la invitación para explicarles algo de la experiencia laboral que
realicé durante mi experiencia, ¿no? De trabajo desde que egresé de la universidad. Gracias, es un honor, doctor, compartir algunos conocimientos, ¿no? Adquiridos por el transcurso del tiempo. Gracias. Así es, entonces, en base a lo que usted conoce, doctor, con su experiencia, quisiéramos pues que en esta clase usted nos dé las partes fundamentales de lo que es la práctica forense laboral, más que todo con el inicio del contrato de trabajo, cuáles serán los requisitos esenciales para llevar adelante el contrato de trabajo, cuáles deberán ser las normas que debe cumplir un empresario para contratar, pagar lo que son las AFPs y todos los beneficios sociales que establece una relación obrero-patronal, y todos esos elementos también que pueden de alguna forma causar dentro del contrato del trabajo una suspensión, un rompimiento de la relación laboral, qué efectos tiene, y esa parte desde el punto de vista práctico forense que usted maneja muy bien, para que los estudiantes también puedan de alguna forma tener el conocimiento previo de esta materia que usted conoce bastante. Bueno. Está bien, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces les dejo, compañeros, con el doctor. Gracias. Aló. Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, Buenos doctor. días, ¿Se doctor. escuchan? Bueno, sobre todo lo que se ha avanzado, quisiera que me expliquen directamente, ¿no? Ustedes, la explicación del doctor Marcelo Valdés, ¿no? Docente de ustedes. ¿Qué quieren saber? ¿Qué les interesa acerca de esta parte tan maravillosa del derecho civiles contratos? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, compañero. Sí, doctor. Muy bien. A ver, les escucho a ustedes. ¿Qué es un contrato para ustedes, compañeros? ¿Qué es un contrato para ustedes? Es un acto jurídico. ¿Ya? ¿Qué más? Doctor, es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear o extinguir relaciones patrimoniales ¿Ya? o relaciones ¿Otro, jurídicas. otro alumno? ¿Otro compañero? Doctor Flor, un favor. Doctor. Dime, doctor. Doctor, tal vez les puede a los compañeros ilustrar acerca de los requisitos que tienen ya dentro de su experiencia laboral, qué documentos tiene una empresa que presentar para realizar adelante un contrato de trabajo, tiene que hacer visar con el Ministerio de Trabajo, qué obligaciones tiene también como empresa con los trabajadores, todos esos elementos, doctor, por favor. Está bien. Una Muy bien. orientación. ¿Ya? Gracias. Bueno, como les decía el doctor, ya, un contrato laboral, un contrato de trabajo, es la relación jurídica
que tiene el empleador, quien es la persona que contrata, emplea, y el empleado, que es el trabajador. ¿Sí? Es una relación civil, laboral, donde el trabajador oferta la fuerza de trabajo, ¿me entiende? De un trabajo específico. Hay una variedad de contratos de trabajo en nuestra normatividad y cada contrato de trabajo es diferente, muy diferente. Empezando directamente de las partes que tienen un contrato de trabajo. Las partes del contrato de trabajo son las partes contratantes. Como les dije, ¿no? El empleador, quien es la persona que contrata, puede ser una persona natural o jurídica. Natural, me imagino que ya tienen conocimiento, es una persona común y corriente. Por ejemplo, yo como persona natural puedo contratar a alguno de ustedes para un trabajo específico. Puede ser un trabajo de albañil, electricidad, de eventos, algo específico, ¿no? Natural. Yo como persona natural, como Jorge Flor, contrato. Otro contrato es como persona jurídica. ¿Quiénes son las personas jurídicas, compañeros? Las instituciones que cuentan con personería jurídica. Ya, pueden ser públicas o privadas. Por ejemplo, Sí. Coca-Cola es una empresa jurídica, ¿no ve? San Gabriel es una empresa jurídica. Inserpaz es una empresa jurídica. Lactosbol es una empresa pública. ¿Sí? Entonces, estas entidades que se llaman, que se denominan en nuestra normatividad personas jurídicas, también tienen la capacidad de realizar un contrato. ¿A qué me refiero? Yo como empresa, o como gerente, como representante de Lactosbol, que es una empresa pública, puedo contratar a 1, a 2, a 3, a 10 trabajadores. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Hay esa diferencia entre una contratación como persona natural y como persona jurídica. Coca-Cola tiene un sinfín de contratos, ¿no? Un sinfín de empleados, ¿no? Realiza la contratación específica directamente para un fin destinado, ¿no? Primer elemento, las partes contratantes, ¿no? Son las personas que contrata y es contratado. La segunda parte, ¿no? Que tiene que tener directamente un contrato, ¿cuál es? ¿Se imaginan cuál es, compañeros? La Ya pues, capacidad. luego viene. Luego. Hemos hablado de las partes contratantes, que es el empleador y el empleado. ¿No ve? El objeto. ¿Qué es el objeto para ustedes? El objeto de un contrato. ¿Se imaginan cuál es? Quiero que participemos, compañeros, porque si yo hablo, algunos están haciendo otra cosa, no están atendiendo. Quisiera que aportemos. ¿Qué es el objeto de un contrato de trabajo? La actividad de trabajo que van a realizar, doctor, ya sea Ya. física, mental o servicio. Está bien, me parece muy bien. El objeto específico. Digamos que yo te contrato a ti como electricista. Entonces, voy a colocar en el contrato el objeto del contrato. El empleador contratará directamente, ¿no? Al señor tantos, para que trabaje para una actividad específica. Entonces, sí es muy importante colocar directamente, ¿no? El objeto del contrato. ¿Por qué razón? Porque en un contrato se manifiesta la voluntad de las partes.
¿Me entienden? Porque si ustedes no colocan las partes importantes del contrato, ¿no? Obviamente, ¿no? Tranquilamente puede aprovechar el empleador para aprovecharse de cualquier eventualidad. Y más que todo del fin, del objeto. ¿Sí? Otro elemento del contrato, otra parte del contrato. Compañeros. ¿Qué puede tener? ¿Qué tiene que tener un contrato de trabajo? Importante de un contrato de trabajo. A ver. Les escucho. ¿Qué tiene que tener, aparte de las partes del objeto de un contrato de trabajo? Simple y llanamente un contrato. Para que el empleador... Doctor, el tiempo y la cantidad monetaria. Ya. Hemos hablado de las partes, del objeto, la duración. La duración es el tiempo que va a trabajar ese trabajador. ¿Me entienden? Ahora, con el nuevo Estado, con el nuevo gobierno, ¿no?, de Evo Morales, ha habido modificaciones beneficiosas para el empleado. Una de esos aportes importantes, ¿no?, para que se beneficie el trabajador es que si un trabajador trabaja más de 3 meses, directamente, goza de beneficios sociales. Antes no podía, antes no se hacía así. Sí o sí tenías que tener, a ver, ¿cuánto tiempo para que goce de beneficios sociales, compañeros? Ya pues les escucho, eso ya han avanzado, yo me acuerdo que han avanzado. Para que un trabajador goce de beneficios sociales, ¿cuánto tiempo tenía que esperar para pedir el pago de beneficios sociales? Doctor, a partir de los 3 meses. ¿No se acuerdan? 6 meses, doctor. A ver. Dice 6 meses. ¿Otro compañero? 3 meses, doctor. 3 meses. Otro, para gozar. A ver, un trabajador tenía que esperar directamente un tiempo determinado para que goce de beneficios sociales, ¿no? Ahora, otro aporte directamente muy beneficioso que aportó, ¿no?, este gobierno, es que ya no hay tres meses de prueba, ¿sí? Ese artículo que especificaba el tiempo de prueba, ¿ya?, ha sido abrogada o derogada. Derogada. ¿Cómo? Cuando un artículo deja sin efecto, ¿es abrogación o derogación? Derogación, doctor. Ya. Entonces, ese artículo que iba en contra de los trabajadores, se ha derogado. Entonces, ha sido un aporte muy importante directamente, ¿no?, para el trabajador, y actualmente se cumple.
Ahora, otro elemento importante también, ¿no ve? Que tiene que tener un contrato de trabajo es las funciones, la funcionalidad. ¿Qué función va a cumplir el trabajador? En las cláusulas, sí, sí o sí se tienen que colocar las funciones específicas, ¿no? Que debe tener el trabajador, ¿no? También hablamos de la jornada laboral, ¿no? ¿Cuántas horas tiene que trabajar un trabajador? 8 horas, doctor. Exacto, son 8 horas. Y si yo trabajo o si tú trabajas más de 8 horas, ¿qué derecho tengo como trabajador de exigir a la persona que me está contratando? Un aumento de sueldo, doctor. Les escucho. Si yo trabajo más de 8 horas, ¿qué derecho tengo para exigir a la persona o institución que me ha contratado? Que me paguen horas extras. ¿Entienden? Ahora, otro elemento importante es la remuneración. ¿Qué es la remuneración, compañeros? El salario que va a percibir el trabajador, doctor. El dinero, ¿no? Que va a cancelar el empleador. ¿Por qué? Por la fuerza de trabajo que está realizando el trabajador. Ahora, otro elemento importante es que en un contrato laboral tiene que tener los derechos del empleador. ¿Qué derechos tiene el empleador en un contrato laboral? ¿Mm? Obviamente van a colocar todos los derechos que beneficien al empleador. ¿Sí? En este punto es muy importante leer cuando uno trabaja, cuando uno firma un contrato, leer específicamente. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el empleador coloca funciones que benefician al empleador, ¿no? Por decirles, ¿no? El empleador podrá hacer la rescisión de contrato en caso de infracción que incurra el trabajador. De igual manera, puede reincidir los servicios del trabajador conforme especifica la ley. También podrá exigir al trabajador el cumplimiento de tareas, funciones asignadas. Por eso es muy importante también que coloca las funciones del trabajador. Ahora, sí o sí tienen que insertar los derechos del trabajador. Aquí se tienen que colocar todos los beneficios y derechos que debe tener el trabajador como empleado. Y por último, la conformidad. ¿Qué es la conformidad, compañeros? Para ustedes, en un contrato laboral. El consentimiento, exacto. El consentimiento del trabajador a todas las cláusulas referidas en un contrato. Ahora, un contrato de trabajo, como les dije, varía de tal manera. Nunca es un contrato igual. Ustedes dicen, bueno, pueden tener un modelo de contrato, pero cada contrato es diferente. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hola, hola, hola. No les escucho. Bueno, sigamos. Una vez que tanto el empleador
y el trabajador firman un contrato laboral, sí o sí, ese contrato laboral tiene que estar visado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué razón tiene que estar visado ante el Ministerio de Trabajo, compañeros? ¿Se imaginan por qué? ¿Para qué? Para que tenga validez. ¿Ya? ¿Qué más? Para que goce de los beneficios sociales, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? Lastimosamente, hoy en día, las empresas privadas, más que todas las empresas privadas, y en el alto, ya, casi no registran sus contratos ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué razón? Muchas empresas, antes que entre el gobierno del MAS, no hacían el registro respectivo. ¿Por qué razón? Porque estas empresas se aprovechaban de los obreros. Ahora, del 100% de las empresas, ya, y puedo decir y puedo certificar que es más del 70%, y yo creo que llega al 80%, que las empresas hacen el registro ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Trabajo es la entidad pública que vela y respeta todos los derechos de los trabajadores en sí, a todos, por igual. Por esa razón, ya en el Ministerio de Trabajo ha habido una descentralización administrativa de sus oficinas. No solamente había una oficina, antes había la oficina del Ministerio de Trabajo, ahora tenemos en el Alto, provincias, o las más importantes, ¿no? ¿Con qué objeto? Para que no vulnere los derechos de los trabajadores. Por esa razón, sí o sí, los contratos laborales tienen que estar registrados ante el Ministerio de Trabajo. Ahora, otro aporte muy importante, ¿no? Durante estos años, es la importancia del sindicato. Porque el sindicato, en cada empresa privada, es una pieza importante. ¿Por qué razón? El sindicato tiene la obligación de defender los derechos de los trabajadores. Antes, no era así, ¿no? Antes, los sindicatos ya no tenían las mismas facultades como tienen ahora, ¿no? Tienen más poder. Otro contrato laboral en el área pública también es diferente. ¿Por qué razón? Porque hay contratos laborales, ya, que no tienen la misma fuerza. ¿Por qué razón? Porque trabajan en el gobierno, ¿no? Estos son los contratos de consultoría. ¿Saben cuáles son los contratos de consultoría, compañeros? Específicamente, son manejados. Buenos días. Buenos días. Son, los contratos de consultoría son dos, las consultorías de línea y las consultorías por producto, doctor. Exactamente. ¿Y gozan de beneficios sociales? No, doctor, no gozan. Pregunta para todos. ¿Gozan de beneficios sociales las consultorías en línea? ¿O consultorías en general en el sector público? No, no. ¿Y se rigen a la ley general del trabajo? ¿O a qué norma se rigen? A ver, José Luis Yanarico. A la ley 2027. ¿Se rige a la ley general del trabajo, José Luis? No, doctor. No, doctor. No, se rigen al Decreto Supremo 181. A ver. Lastimosamente, no gozan de beneficios sociales, ¿no? Los consultores en línea en el sector público. Ahora, si tú, a ver, René Ramos, ¿estás en línea?
Compañero René Ramos, ¿me escuchas? No me escucha. A ver. La compañera Remedios Cosme, ¿me escucha? Parece que no están en línea. Sí, doctor, estoy en línea, doctor. René Ramos. Benjamín presente. Quiroz, ¿está? Bueno, nadie quiere responder, nadie quiere participar. A ver, si yo empleado público, soy consultor de línea, ¿ya? ¿Podrán denunciar un delito penal contra un defensor, contra un consultor en línea? ¿Tendrá responsabilidad penal un consultor en línea? Pues no, porque no gozan de mucha responsabilidad un consultor en línea. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero llegar en esto? ¿No? Los contratos laborales ya son muy diferentes. He tocado el tema de un contrato laboral simple y llanamente, ¿no? Que gozan de beneficios sociales. Y el contrato de consultoría, ¿no? Como dijo acá José Luis Yanarico, ¿no? No gozan de beneficios sociales, ¿sí? Y es por un tiempo determinado. Obviamente, ¿no? Muchas personas no están de acuerdo de esto. También mi persona, porque todo esfuerzo de trabajo tiene que ser remunerado y aparte de eso, cuando se fenece, cuando finaliza un contrato, se tiene que pagar los beneficios sociales. Ahora, otro contrato muy bonito, ¿no? Que actualmente pocas empresas realizan y se benefician ellas, son contratos civiles. ¿Cuál es la diferencia en contrato laboral y un contrato civil, compañeros? A ver, les escucho. Hola, hola. ¿Nadie? El contrato civil actualmente está denominado como un fraude laboral. ¿Por qué razón? Cuando una persona firma un contrato civil, también no goza de beneficios sociales. ¿Sí? ¿Por qué no gozará de beneficios sociales, compañeros, un contrato civil? ¿Nadie quiere participar? Compañeros. Doctor. Le escucho, le escucho. Doctor, ¿nos podría dar un ejemplo de cuáles son los trabajos de contrato civil? Bueno, un contrato civil, ¿ya? Es también un acuerdo de partes, ¿no? Donde hay un empleador y un empleado, ¿no? Hay el objeto, la remuneración. Pero hay una cláusula muy diferente que obvia, ¿no? Que ese contrato civil no gozará de beneficios sociales. O si no, coloca directamente, no estará regulado por la Ley General del Trabajo. Y en algunos contratos civiles tampoco gozan de aguinaldo. Por esa razón se ha vuelto muy polémico este contrato civil y va en contra de los trabajadores, ¿no? Por esa razón el Ministerio de Trabajo ha ido realizando, ¿no? Intervenciones, ¿no? Batidas a las empresas privadas, ¿no? Muchas empresas privadas utilizaban los contratos civiles para evitar el pago de beneficios sociales, ¿sí?
Entonces, para mí, no, lo llamo fraude laboral. ¿Por qué razón? Porque no está legal, no está legalizado por nuestra normativa laboral. Ahora, con este gobierno, ¿no? ¿Por qué alzo mucho este gobierno? Porque se han beneficiado muchos trabajadores, muchas personas con las normativas promulgadas en beneficio de todos los trabajadores, ¿no? Hay más proteccionismo o el gobierno. Pueden hacer una comparación. ¿Cuánto era el salario mínimo hace 10 años atrás? No, 15 años, 20 años. Era mínimo. No. Ahora, ¿cuánto es un salario mínimo nacional? Son cosas directamente que tenemos que ver. Pero, un contrato laboral, no, es el respaldo que tiene el trabajador para reclamar sus derechos. Por esa razón, sí o sí, se tiene que registrar y presentar al Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Yo como empleador estoy obligado cada mes, si tengo nuevos trabajadores, registrar al Ministerio de Trabajo. Para que el Ministerio de Trabajo haga el seguimiento y el registro. Y yo como empleador cumpla todos los derechos laborales que tiene un trabajador. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Compañeros. Doctor. Sí, le escucho, le escucho. Doctor, en el caso de esas empresas privadas que obligan a los empleados que cada 3 meses saquen un nuevo contrato, ¿qué se puede hacer, doctor? En este punto, por si acaso, creo que es en el año 2009, creo, cuando estaba el señor Evo Morales como presidente, ya, se ha derogado eso directamente, ¿no? El tiempo de prueba, ¿no? Antes tranquilamente podías trabajar, aceptar un contrato de 3 meses, luego 3 meses, descansa 3 meses. Ahora, solamente el empleador tiene que hacer un contrato, ¿no? Y el segundo día es indefinido. Lastimosamente, muchas empresas no les conviene eso, ¿no? Pero la ley es esa, ¿no? La ley, lex dura ley, la ley es la ley, tenemos que cumplirla. Ahora también, referente a ese punto, hay un contrato terciarizado, ¿no? Que los empleadores gozaban, ¿no? Hacían contratos terciarizados para que no paguen beneficios sociales. Les pregunto a todos, ¿qué es un contrato terciarizado? ¿Qué es un contrato terciarizado? ¿Han escuchado? Doctor, es cuando hacen una subcontratación, o sea, contratan a una empresa y la empresa se encarga de contratar a otros empleados. Ya más o menos. El contrato de terciarización, ya, es un contrato también laboral, pero que lo hace una tercera persona. ¿A qué me refiero? Yo para evadir el pago de beneficios sociales, digamos a ti, José Guibarra, ya, contrato
otra empresa, ¿no? Ajena a la mía, para que te contrate a ti, ¿no? Terciarizando lo que actualmente hacía la Coca-Cola, Pepsi, Paceña. La empresa paceña Coca-Cola, para evitar el pago de beneficios sociales, contrataba a ex persona, los repartidores por camión, lo que reparten las botellas, los refresquitos, contrataba a ex empresa para que esta empresa contrate a sus trabajadores. Pero antes de este decreto, ¿no? Ya, estas empresas ya se entendían con ellos, ¿no? Pero la empresa central, ya, la central que es, digamos, Coca-Cola, Paceña directamente, ya, evadía el pago de beneficios sociales. Entonces, con la promulgación de este decreto supremo del 1 de mayo de 2009, creo que es, ¿sí? Se ha desvirtuado todo eso. ¿Por qué razón? Ahora las empresas terciarizadas gozan, no, o sus trabajadores, pero gozan de beneficios sociales. Y estas empresas que terciarizaban, digamos, sus contratos, tenían que pagar sus beneficios sociales. Entonces son elementos, son decretos muy importantes que han ido en beneficio de los trabajadores, ¿no? Las empresas constructoras de carreteras, ¿no? Yo he trabajado en varias, ¿no? Como abogado, especialmente los chinos, las empresas chinas. Tal vez ustedes han escuchado de estas empresas chinas que estaban construyendo en todo Bolivia. Estas empresas chinas realizaban contratos civiles, ¿no? Me tocó trabajar, ¿no? Por parte del Estado para fiscalizar estas empresas, porque en la construcción de una carretera intervienen dos empresas. Una empresa que construye la carretera y otra que fiscaliza, hace la supervisión. Entonces me tocó trabajar tanto en la empresa que construía la carretera y la empresa de supervisión. Ahí pude ver, ¿no?, las irregularidades que cometían las empresas, tanto bolivianas como extranjeras, vulnerando directamente la ley general del trabajo, especialmente los chinos. Contrataban a empleados bolivianos y les hacían contratos civiles. Y eso es ilegal, ¿no? Pero mucha gente, por trabajador, para trabajar directamente, ya, y para ganarse el pan de cada día, bueno, se obviaban y se sometían directamente, ¿no?, a este abuso. Y muchas empresas también, ¿no?, terciarizaban directamente el trabajo con el fin de evitar el pago de beneficios sociales. No sé si han escuchado hablar de esta empresa Árbol, ¿no? Argentina-Bolivia, es una empresa que se ha fusionado entre empresarios bolivianos y argentinos que han construido, ¿no?, palos blancos, Quiquibay en los yunques. O esta empresa ha desfalcado harta plata, debía a muchos trabajadores y a muchas empresas terciarizadas, ¿no? Pero con la normativa promulgada por este gobierno se ha ido regularizando, se ha ido fiscalizando. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? Doctor Flor, muchas gracias. Yo creo que está muy bien lo que nos ha explicado usted. Y bueno, agradecerle la participación. Y bueno, en otra oportunidad, doctor, Gracias, vamos a estar doctor. con su presencia. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doc. Gracias. Bueno, ¿me escuchan, compañeros? Sí, doctor. Ya. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y volvemos a las clases. ¿Ya?
¿Me escuchan, compañeros? Hola. Sí, doctor, se le escucha. Bueno, Se le escucha, doctor. hola, ¿me escuchan? Hola. Se le escucha, doctor. Hola. Sí, se le escucha, doctor. Pasa. El carísimo, pasamos, espera. Ya. Hola, 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 hola. Se le escucha, doctor. Hola, ¿me escuchan, compañeros? Bueno. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna duda, pregunta que tengan de la exposición del doctor Flor referido a los contratos de trabajo? Ya. Me parece que vamos a tener un poquito que avanzar más. Estamos el día jueves. ¿Está el delegado, compañero? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ha salido un comunicado que dice que el jueves hay elecciones de docentes. ¿Sabías algo? No, todavía no nos ha llegado, doctor. No nos ha llegado nada todavía. Pero yo pienso que en el transcurso de estos días nos va a llegar. Ya, a ver, voy a compartir pantalla para que lo vean. Me parece que no vamos a pasar clase el jueves. Entonces, espera un momentito. Pantalla, empezar. Ya. Aquí está. ¿Pueden ver? Doctor, se puede observar. Ya. Aquí el Comité Electoral Permanente de la FESIUTUP, nuestras atribuciones conferidas. Elecciones del Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Universitaria de Docentes. Se efectuaría el jueves 7 de julio, ¿no? Con suspensión de actividades académicas. Ya, entonces, ahorita nos acaba de llegar. Por si acaso les estoy comentando. Ya está bien, doctor. Entonces directamente el día martes nos veríamos. Sí, ya estamos un poquito atrasados, tenemos que avanzar. Ya avanzaremos unos 10 minutos, entonces, ¿ya? Continuamos. Entonces, el contrato que se constituye entre ley y entre partes, habíamos hablado que en un contrato de lo que nosotros entendemos por un contrato laboral, ¿no? Se establecen claramente varios elementos del área civil y cómo nosotros habíamos indicado y él también, el doctor Flor les había dado un esbozo de lo que es un contrato del trabajo. Habíamos hablado del objeto del contrato, que está dado por el trabajo mismo y que es toda la actividad que desarrolla el trabajador como prestación personalísima, ¿no? ¿Para qué? Para llevar adelante esta actividad, ¿no? Entonces, el trabajador solamente tiene su fuerza de trabajo, no tiene ningún medio
de producción a su alcance. Habíamos hablado en las anteriores clases de eso. Y que bueno, es elemento que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de los contratos y los elementos, hemos dicho también que algunos autores citan como un todo aquellos elementos esenciales, especiales y particulares del contrato, como son sujetos de la relación, por una parte el trabajador y otro el patrón. Otro es el elemento de la capacidad, que tienen que ser mayores de edad o menores, pero con permiso. El consentimiento, que tiene que formar parte para formalizar la relación de trabajo. No puede ser algo obligado, tiene que haber consentimiento. El vínculo y dependencia y subordinación, o sea que el empleador o el patrono le causa dependencia a su subordinado. El que presta el servicio debe estar directo o indirectamente bajo la dirección del que lo recibe. Y la prestación personal por el trabajador es en base a un esfuerzo físico o intelectual, ¿no? Ya habíamos hablado del salario, que es la atribución económica por parte del empleador o empresario de los servicios prestados por el trabajador. La licitud del trabajo, tiene que ser un trabajo lícito, ¿no? No puede ser un trabajo ilícito como la producción de drogas, la prostitución, no puede ser eso, ¿no? La exclusividad. El trabajo se efectúa para un solo patrono y en virtud de un solo contrato de trabajo, salvo excepciones expresamente admitidas en la ley. La estabilidad, que exige que la prestación de los servicios sean de duración suficiente para consolidar una relación jurídica de carácter laboral, ¿no? La profesionalidad, que los servicios se presten por un trabajador en calidad de tal que éste convierta esta actividad en un medio de vida. Bueno, entonces, hablando ya de las características de la subordinación que habíamos hablado, que tiene que haber un grado de dependencia entre el empleador y el trabajador. La exclusividad, ¿no? El trabajador en forma exclusiva prestará su fuerza de trabajo en favor del empleador, no debiendo mantener relación laboral alguno con otro empleador. No, entonces solamente uno puede trabajar en un trabajo, no puede trabajar en dos. La onerosidad. La relación laboral tiene como objeto para el empleado el cumplimiento de una obligación y para el empleador la remuneración. No tiene que ser remunerado. El contrato, la validez jurídica de los contratos es tener aptitud para un oficio. La capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones y tener aptitud para un oficio, ¿no? El consentimiento, ya habíamos hablado, ¿no? Ahora, la relación de trabajo también se da en virtud al contrato, ¿no? El empleado entrega su labor o servicio al empleador a cambio de un salario. La relación se da entre el empleado y el empleador al momento de formalizar el contrato de trabajo. Y esta relación surge un tercero, que es el Estado. El Estado es el quien regula, que no interviene en la misma, pero otorga el derecho a la parte agraviada para que exista relación laboral. Deben concurrir al menos los siguientes hechos determinantes, ¿no? Trabajo por cuenta ajena, pago de remuneración, subordinación y dependencia, ¿no? Para que se vea esa relación obrero-patronal. Ahora, la relación de trabajo relativo a los beneficios sociales es fundamental, puesto que a partir de que una persona entrega su trabajo, también tiene el derecho a la seguridad social. Es un requisito que uno tenga empresa, si uno tiene empresa, si uno tiene una empleada doméstica, la tiene que asegurar. Y eso está en las AFPs y todo ese tema que va a resguardar la seguridad no solo del trabajador, sino de su familia. Clases de contrato. Todo contrato laboral es de orden público, no requiere de reconocimiento de firmas ni ser elevado instrumento público porque lo es desde su nacimiento ni requiere de formalidades. Toda vez que cualquier documento probatorio puede constituirse en contrato a falta de estipulación expresa. Entonces habíamos dicho que el contrato laboral es un contrato especial, inclusive un contrato verbal tiene valor. No se necesita firmar ante notario de fe pública. Es público el simple hecho y el elemento del trabajo ya le da esa situación legal. Ahora,
el contrato indefinido, ¿no? Por principio, el contrato de trabajo indefinido supone estabilidad y remuneración al trabajador. Algunas legislaciones, como la de Bolivia, consideran que a falta de estipulación expresa, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, no podemos decir, si nosotros vemos, o sea, en esto opera el indubio pro operado, el principio de protección al trabajador, que dice que todo lo que se va a interpretar tiene que estar a favor del trabajador. Entonces, el contrato a favor del empleado, del trabajador, es indefinido en primera instancia. Es una modalidad conocida por algunos legisladores iberoamericanos bajo la modalidad de tiempo indeterminado, por la cual se inicia una relación laboral que no tiene una duración fija o determinada en el tiempo, calificándose como indefinida, no definida. Implica supuestamente una garantía de estabilidad laboral atendiendo el principio de continuidad. El contrato de trabajo por tiempo indefinido es el más corriente en la práctica, ¿no? Bajo esta modalidad, la prestación de trabajo cuenta con los elementos formales de toda relación laboral que constituye la regla por excelencia. Es aceptado el criterio por el cual se considera que a falta de estipulación contractual expresa en cuanto al tiempo se debe durar la relación laboral, se tiene la presunción de que es por un tiempo indefinido, ¿no? Bueno, ahí vemos la jurisprudencia. Vemos también el contrato a plazo fijo, que es un contrato en donde se establece un plazo determinado, ¿no? El contrato a plazo fijo será, vemos la naturaleza jurídica, es aquel que se pacta por un tiempo determinado, concediéndose de antemano la finalización del trabajo. Por ello es que en esta modalidad de contrato no procede el desahucio ni preaviso. Del mismo modo, diversas legislaciones consideran que el contrato a plazo fijo no puede exceder de un año, pudiendo pactarse por meses. Una vez finalizado este, no puede ser renovado. De lo contrario, adquiere calidad de indefinido, es decir, sujeto a las leyes laborales. Entonces, el contrato a plazo fijo, por ejemplo, por 3 meses, por 2 meses, ¿no? A veces hacen eso para evadir la responsabilidad en cuanto a los beneficios sociales. Y este contrato fijo es por un plazo. Pero si hubieran 2 contratos, ya se considera un contrato indefinido. Ahora, en cuanto a los otros tipos de contrato, contrato por realización de obra o servicio, ¿no? En este caso, es la duración de esta modalidad de relación contractual depende del tiempo que exija la ejecución de la obra o la prestación del servicio. Los contratos referidos a la construcción de obras cuya previsión en términos de tiempo no es siempre precisa, no pueden determinarse en días exactos. Por ello, se recurre a los elementos de referencia determinados por la conclusión de la obra encomendada. Lo propio sucede en la prestación de servicios, donde la duración de la relación laboral es concordante con el tiempo que dure la ejecución del servicio hasta su finalización. Entonces vemos que tiene su característica. Cuando hablamos de un trabajo, un contrato por realización de obra, estamos hablando de un producto. Este cuarto, esta vivienda me tienes que entregar y te voy a pagar $5,000. Él sabrá si ya lo hace en un mes, en 2 meses, en 3 meses, si lo hace solo, si lo hace con más personal. Es un contrato por obra, ¿no? Vemos que el contrato de obra también tiene una jurisprudencia. Ahora, el contrato individual y el trabajo colectivo, este elemento es muy importante. Habrá contrato de trabajo individual cuando exista un acuerdo de voluntades entre 2 partes o centro de intereses empleador y trabajador, por el cual una de ellas se obliga al cumplimiento de determinadas prestaciones bajo subordinación y dependencia jurídico-económica, y la otra se obliga al pago de una remuneración de dinero, ¿no? El contrato colectivo, más conocido como convenio de trabajo, es un acuerdo por el cual
Una organización de trabajadores conviene con un empleador u organización de empleadores determinación de condiciones generales o particulares relativas al trabajo. Entonces, un grupo de trabajadores pacta con un empleador o con un grupo de empleadores. A eso se denomina contrato colectivo. Lo que caracteriza a la clasificación contractual es precisamente la cantidad de sujetos laborales involucrados en el acuerdo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No me escuchan? Bueno, vemos que aquí tenemos varios contratos que, bueno, tendríamos que acabar. Son varios y muy importantes. Entonces estaríamos quedando básicamente nosotros en el contrato colectivo. ¿Ya? Y nos veríamos de acuerdo a lo que establece esa circular el día martes nomás. De nuevo para continuar con el trabajo. Estamos quedando en el 6.5.4. Contrato colectivo. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, compañero. Hasta el martes, doctor. Hasta el martes.